Bueno, buenas tardes. Yo soy Manuela Muñoz Gómez, soy residente de segundo semestre y hoy vamos a hablar de alergia ocular. Bueno, los contenidos que vamos a tratar el día de hoy van a ser la definición, la epidemiología, la inmunofisiopatología, la clasificación y finalmente el tratamiento. Para comenzar, entonces, las alergias oculares son un proceso inflamatorio inmunológico de la superficie anterior del ojo, y estas se pueden clasificar entonces según la etiología en infecciosas y no infecciosas, o según la duración en intermitente, que es cuando dura menos de 4 semanas consecutivas, o persistente, que es cuando dura más de 4 semanas consecutivas. Y dentro de las no infecciosas, entonces vamos a tener la conjuntivitis alérgica, la conjuntivitis mecánica, la irritativa, la tóxica, la mediada por inmunidad, la neoplasia, si es la neoplásica y la mixta. Y dentro de las infecciosas, pues entonces se van a dividir en viral y bacteriana. Es muy importante diferenciarlas de las enfermedades conjuntivales primarias u otras condiciones que secundariamente pueden generar inflamación en la conjuntiva, como algunas enfermedades sistémicas como son las dermatitis atópicas o las oculares, pues como algunas de las blefaritis y el ojo seco. En cuanto a la epidemiología, entonces se estima que del 6 al 40% de la población se va a ver afectada por una enfermedad alérgica y los síntomas oculares se van a presentar en el 30 al 71% de los pacientes con rinitis. En Estados Unidos, las alergias oculares van a afectar al 20% de la población cuando se revisa literatura únicamente como de rinitis y va a llegar hasta el 40% cuando revisamos únicamente literatura oftalmológica. La prevalencia pues va a ser similar en otros países como son Europa, Japón, Australia y en todo el mundo pues estas patologías vienen en aumento y es muy importante porque van a tener un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes y también en el aspecto económico. Entonces, pues esta es una patología que muchas veces es autodiagnosticada, mal diagnosticada o incluso en muchas ocasiones es no diagnosticada. Y esto hace que muchos de los pacientes que llegan a consulta pues ya hayan recibido algún tipo de medicamento usualmente automedicado y que por lo tanto pues no estén controlados o que los medicamentos no les funcionen adecuadamente. Vamos a tener que, pues, los síntomas principales van a ser en la aguda, el prurito y la visión borrosa, y cuando ya la enfermedad se cronifica, pues va a primar de pronto el dolor y la fotofobia cuando ya llegamos como a un estado donde hay alteraciones en la integridad de la superficie de la córnea. También es importante tener en cuenta que cuando los pacientes pues ya tienen una patología severa, es muy importante el manejo interdisciplinario, no simplemente por oftalmología, sino también por alergología y por inmunología. En cuanto a la inmunopatología, entonces vamos a tener que la superficie ocular es inmunológicamente activa porque está en contacto constante con el ambiente, a diferencia pues de la porción interna del ojo que no lo está. Entonces las alergias oculares son la inflamación de la porción anterior del ojo y van a estar mediada por la activación del sistema de mastocitos de la inmunoglobulina E. Y estos entonces van a liberar la histamina y la histamina se va a unir a diferentes receptores que va a ser el H1, el 2, el 3 y el 4, que se encuentran en diferentes tejidos como son el endotelio de las células vasculares, las fibras neuronales, las células inmunes y el epitelio conjuntival. Y esto es lo que finalmente nos va a llevar a todas las manifestaciones como son el eritema, la quemosis, el prurito y la epífora. Entonces, pues se va a generar un daño de la permeabilidad del epitelio de la conjuntiva por la alteración de la barrera epitelial y esto nos va a generar una estimulación y liberación de moléculas de adhesión, como son las quimioquinas, citoquinas proinflamatorias y también va a generar un reclutamiento y activación de células dendríticas que van a conducir a la maduración de las células presentadoras de antígeno y la activación de los linfocitos CD4-TH2. Estos linfocitos CD4-TH2 junto con los mastocitos, pues van a ser las principales células inmunitarias que van a estar implicadas en las respuestas inflamatorias alérgicas, tanto la aguda, pero principalmente en la crónica. Y entonces esto hace que en la queratoconjuntivitis vernal, principalmente que se ve en los niños y en la atópica en los adultos, pues se va a evidenciar un estado persistente de activación de mastocitos, eosinófilos, linfocitos, el desarrollo, el desarrollo folicular y también el desarrollo de fibrosis. Y finalmente, pues es la alteración de las funciones estrechas entre las células del epitelio, lo que va a permitir como la exposición a los alérgenos y lo que nos va a dar como toda esta inflamación.
Entonces, pues la alergia va a tener dos fases principalmente. Entonces está la fase temprana y la fase tardía. En la fase temprana va a primar la degranulación con la liberación de la histamina. Esta va a tener más o menos un pico a los 5 minutos y una duración entre 30 a 40 minutos. Y las células más importantes en esta fase van a ser los mastocitos. Y en la fase tardía, pues vamos a tener que hay migración celular al complejo ICAM1 con activación persistente de mastocitos y las células como más importantes en esta fase serían los eosinófilos y los basófilos. Entonces tenemos que también hay diferentes tipos de hipersensibilidad. Entonces está la tipo 1, que es la inmediata mediada por la IgE, la tipo 2, que va a ser la citotóxica, y esta va a estar mediada por la IgG y la IgM, la tipo 3, que son principalmente complejos inmunes antígeno-anticuerpo, y la 4, que son mediadas por células o también conocida como la tardía. Entonces, el día de hoy, pues realmente las dos que nos van a llamar más la atención o en las que nos vamos a centrar es la tipo 1 y la tipo 4. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de la clasificación. Entonces, la conjuntivitis alérgica se puede dividir en conjuntivitis alérgica aguda, conjuntivitis alérgica perenne o estacional, la vernal, la atópica y la blefaroconjuntivitis de contacto. En algunos textos, pues van a incluir la conjuntivitis papilar gigante, pero vamos a ver que esta es principalmente no mediada como por componente alérgico, sino más bien por algo mecánico, que ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces tenemos la clasificación. Entonces, hay unas que van a estar mediadas por la IgE, que es principalmente la conjuntivitis alérgica, y otras que pueden o no estar mediadas por la IgE, como son la keratoconjuntivitis atópica y la vernal. En general, pues estas pueden ser intermitentes o persistentes, como ya había mencionado previamente, y pues se van a dividir en leve, moderado, severo, dependiendo de los signos o síntomas que presente el paciente, si hay alteración en la visión y si esta interfiere o no como con las actividades o la calidad de vida del paciente. Vamos a hablar entonces de el edema alérgico agudo. Este se da principalmente por exposición a pólenes o picaduras de insectos y se va a manifestar principalmente con edema periocular y quemosis, como podemos ver en estas dos imágenes. Usualmente, pues esta no va a requerir tratamiento, se puede dar simplemente como manejo con compresas frías y esta usualmente va a resolver en un periodo de 24 a 48 horas, pues luego de retirar el estímulo que generó la inflamación. Y también se pueden usar los antihistamínicos orales. Vamos a continuar con la dermatitis atópica o eczema atópico. Esta es una enfermedad idiopática que va a ser muy frecuente en pacientes que usualmente también tienen asma o rinitis alérgica. Cuando hay afectación palpebral, pues usualmente es raro, pero se asocia a dermatitis generalizada. Y los síntomas principalmente va a ser el engrosamiento, las costras, el agrietamiento de los párpados, como podemos ver acá, también cambios en la coloración de la piel, cuando ya se vuelve como cronificado. Y pues usualmente puede coexistir con una blefaritis estafilocóxica, una queratoconjuntivitis vernal o también una queratoconjuntivitis atópica. La blefaritis y la queratoconjuntivitis herpéticas pues van a ser mucho más graves y frecuentes en este tipo de pacientes y también esto se va a conocer como eczema herpético. Y usualmente el tratamiento va a involucrar dos tipos de medicamentos, principalmente los emolientes para mantener la piel hidratada y mejorar la barrera de la piel y los esteroides suaves como hidrocortisona al 1%. Ahora vamos a hablar de la blefaroconjuntivitis alérgica de contacto. Esta va a ser una reacción inflamatoria que suele aparecer tras la exposición a medicamentos como colirios, usualmente medicamentos con preservantes, y también se puede ver en el uso de algunos cosméticos, metales, entre otras sustancias. Entonces puede haber una dermatitis tóxica alérgica también asociada a sustancias irritantes. El individuo entonces se va a sensibilizar con la primera exposición y posteriormente va a sufrir una reacción inmunológica en las exposiciones futuras o sucesivas. Y entonces esta se va a conocer como la reacción de hipersensibilidad tipo 4 o retardada. El paciente en la clínica, pues usualmente, como vemos en la imagen, en los párpados puede haber eritema, engrosamiento, induración y agrietamiento. Ya en la conjuntiva también puede haber síntomas como hiperemia,
En la piel también podemos ver como la descamación cutánea, la tirantez también de los párpados y, bueno, en la conjuntiva también se puede ver la quemosis. Y en la córnea, cuando esta se ve afectada, pues vamos a ver unas erosiones epiteliales punteadas. Usualmente, el tratamiento en todas las alergias es la eliminación del desencadenante. Y acá también podemos usar entonces esteroides en ungüento, compresas frías y los antihistamínicos orales. La conjuntivitis alérgica aguda, entonces, pues la atopia se conoce como la predisposición genética a sufrir cierto tipo de reacciones de hipersensibilidad por exposición a antígenos ambientales. Y esta, pues usualmente se manifiesta como asma, rinitis, conjuntivitis y eczema. La conjuntivitis alérgica, entonces, va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata y va a ser mediada entonces por la degranulación de los mastocitos por la acción de la IgE, aunque en algunas formas pues también se puede ver algún tipo de hipersensibilidad tipo 4. Este va a ser un trastorno frecuente, va a estar causado principalmente por una reacción en la conjuntiva de manera aguda cuando se expone al alergeno, que es usualmente el polen. Entonces, esta suele verse en los niños que salen a jugar pues como al aire libre y principalmente en países donde hay estaciones se ve más en la época de primavera y verano. Los principales síntomas entonces va a ser el prurito, la epífora y la quemosis, y esta usualmente pues no suele requerir tratamiento, es autolimitada y se pueden poner paños fríos o cuando la quemosis es extrema, se puede dar una gota de adrenalina al 0,1%, pues que esta nos va a ayudar con la quemosis. Acá en esta primera foto entonces podemos ver una quemosis leve y ya en esta segunda foto podemos ver una quemosis intensa. Continuamos entonces con la conjuntivitis alérgica perenne o estacional, en algunas ocasiones también conocida como fiebre del heno. Esta va a ser, bueno, esta se ve como durante todo el año y usualmente va a empeorar o generar exacerbaciones en otoño, cuando es mayor la exposición a los ácaros, a la caspa de animales, a los hongos, a la contaminación y la exposición al cigarrillo, que esos son como los principales factores predisponentes. Y entonces también se puede ver asociada a pacientes que tienen rinitis, ojo seco, disfunción de glándulas de meibomio. Y realmente cuando estas patologías son crónicas se pueden ver algunas secuelas, pero en esta conjuntivitis alérgica perenne usualmente las secuelas van a ser mínimas. Los principales signos o la clínica del paciente es que la presentación va a ser bilateral. El paciente va a cursar con edema de los párpados, puede tener una hiperpigmentación periorbitaria u ojeras alérgicas. Puede haber hiperemia o inyección conjuntival con reacción papilar leve. La quemosis, la secreción usualmente es más acuosa, pero en algunos casos puede ser un poco mucosa y esta usualmente va a ser menos frecuente y la presentación clínica va a ser más leve que otras que vamos a ver a continuación. El diagnóstico entonces va a ser sintomático, teniendo en cuenta que los ataques pueden ser agudos o subagudos y se puede ver también asociado a síntomas como de resfriado o de secreción nasal. El tratamiento ya de todas estas que voy a mencionar a continuación lo voy a mencionar al final porque es muy similar para todas. En cuanto a la queratoconjuntivitis vernal, este va a ser un trastorno que también es bilateral, es recidivante y acá van a intervenir varios mecanismos inmunitarios que pueden ser mediados por la IgE, como ya vimos previamente, o no mediados por la IgE. Esta se va a presentar principalmente en varones desde los 5 años de edad y las exacerbaciones van a ser principalmente en verano o primavera cuando el clima es más cálido. Y a medida que el paciente va creciendo, pues la actividad de la alergia va decreciendo y en el 95% de los casos los pacientes van a remitir aproximadamente a los 20 años de edad, aunque pues gran parte del resto de los pacientes que no remiten sufrirán una queratoconjuntivitis atópica en la edad adulta. Los factores predisponentes entonces de estas son los ambientes cálidos y calientes y también hay unas deficiencias hormonales como la deficiencia de hormona del crecimiento, de la globulina fijadora de hormonas sexuales, de la dihidrotestosterona y niveles altos de estrona. Esta también entonces va a estar relacionada con alérgenos ambientales y tiene una alta incidencia de queratocono, sobre todo por el frotamiento de los ojos.
En la clasificación, entonces, esta puede ser palpebral, límbica o mixta y usualmente se asocia a múltiples secuelas, que las secuelas se pueden ver entonces en los párpados, en la córnea o en otras estructuras. Entonces, en los párpados, la principal secuela va a ser el engrosamiento, la tosis y las cicatrices tarsales. En la córnea vamos a ver adelgazamiento corneal con neovascularización. Esto lo va a predisponer a infecciones y en ocasiones pues a pérdida visual y en otros puede haber catarata o glaucoma, usualmente por el abuso de los esteroides. Entonces vamos a hablar un poquito de la forma palpebral. En esta, entonces voy a ir como describiendo las imágenes a medida que voy a ir hablando. Vamos a tener que en esta primera imagen va a haber una hiperemia en la conjuntiva tarsal con hipertrofia de papilas por todo el tarso superior. Se pueden ir observando también macropapilas cuando las uniones o los septos se van rompiendo, entonces las papilas confluyen y van formando macropapilas y estas usualmente pues van a ser más aplanadas, poligonales y les va a dar como un aspecto adoquinado como podemos ver en esta imagen D. En la imagen B entonces podemos ver como unos infiltrados blanquecinos focales y acá en la imagen C unos infiltrados que van a ser mucho más difusos. Entonces las macropapilas y entre las macropapilas puede haber como depósito de secreciones y esta imagen F ya es como la resolución donde vamos a evidenciar un cuadro mucho más leve. La forma límbica, entonces vamos a tener que acá en la imagen A vamos a ver unas papilas límbicas escasas. En la imagen B vamos a ver unas papilas conjuntivales que van a ser gelatinosas en el limbo y estas entonces pueden presentar como acumulaciones transitorias de leucocitos en la parte superior y van a formar los puntos de Horner-Trantas. En la C vamos a ver que las papilas van a ser mucho más abundantes y pues ya el D sería como un caso de afectación severa del limbo. En cuanto a la córnea o la queratopatía, pues va a ser mucho más frecuente en la variedad límbica y puede adoptar entonces diferentes formas. Entonces acá en la imagen A vamos a ver que hay unas erosiones epiteliales punteadas. En la forma B vamos a ver una macroerosión epitelial. En la forma C y D pues ya vamos a ver como la resolución de esa erosión epitelial y cómo va disminuyendo su tamaño. También en la queratopatía, entonces podemos ver algunas placas y úlceras en escudo, como van a ser la de la A y la de la B, y estas se forman si la membrana de Bowman si la membrana de Bowman expuesta se recubre de moco y fosfato cálcico. Entonces esta no se va a humedecer bien y va a retrasar la reepitelización. Y esta pues va a ser una complicación más seria de tratar porque entonces va a predisponer a sobreinfecciones, cicatrices, que usualmente estas cicatrices pueden ser como ovaladas de un color grisáceo y también en los pacientes puede aparecer como un pseudogerontoxon en la forma límbica recurrente cuando estas infecciones se vuelven pues como mucho más frecuentes. Vamos a pasar entonces ahora a la queratoconjuntivitis atópica. A diferencia de la previa, pues esta es un poquito más rara, también es de presentación bilateral, pero la incidencia ya no es en niños pequeños a partir de los 5 años, sino en adultos más o menos desde los 30 a los 50 años, y usualmente estos pacientes van a tener antecedentes de dermatitis atópica y de asma. Esta es crónica y persistente y pues usualmente cursa con exacerbaciones agudas. Vamos a tener unos factores predisponentes como es la genética a la atopia, los alérgenos del ambiente e irritantes, sobre todo pues en las exacerbaciones agudas. En el diagnóstico, la principal diferencia entre la atópica y la vernal es la clínica. Los síntomas son similares, pero en esta van a ser más intensos y persistentes que les mencionaba en la anterior que eran más leves. Y acá en la imagen, entonces en la A podemos ver un compromiso palpebral grave. En la B vamos a ver una infiltración de la conjuntiva tarsal superior. En la C vamos a ver una contracción del fondo de saco, que se puede llamar también o conocer como cimbléfaro. En la D vamos a tener una queratinización de la carúncula. En la E múltiples erosiones epiteliales punteadas densas. Y en la F podemos ver ya pues la formación de una úlcera con neovascularización en la córnea.
Entonces hay que tener en cuenta que en estas alteraciones se pueden ver también las lesiones de la córnea o múltiples secuelas, como vemos acá en estas imágenes, cuando el paciente no recibe un tratamiento adecuado. Y al igual que en la anterior, entonces con el frotamiento frecuente de los ojos asociado al prurito, entonces se puede desarrollar queratoconio. Otra de las complicaciones puede ser la catarata, que la catarata puede ser también subcapsular anterior y posterior y va a tener un mayor riesgo quirúrgico de endoftalmitis por la colonización palpebral por el estafilococo aureus. Y las secuelas entonces pues va a ser el engrosamiento y la tensión del párpado, la disfunción de las glándulas de meibomio, la cicatrización de la conjuntiva, también cicatrización corneal con adelgazamiento, la neovascularización como vemos en las imágenes, úlceras, y esas úlceras pues van a tener más predisposición a ser por herpes simple. Vamos a tener que también hay deficiencia de las células madres del limbo, que es la que nos ayuda como en la regeneración corneal. Y finalmente, pues cataratas, pérdida visuales y riesgo de desprendimiento de retina. En los párpados, entonces podemos ver que va a primar como el eritema, la resequedad, la descamación, la liquenificación. En ocasiones, pues también se pueden evidenciar grietas y excoriaciones. Eh, También vamos a tener que hay asociación con la blefaritis estafilocóxica crónica, entonces de manera crónica pues podemos tener áreas de pérdida de pestañas que se van a conocer como madarosis, también la queratinización del borde palpebral, el signo de Hertog, que va a ser la pérdida de la cola de las cejas, o el pliegue de Denny Morgan, principalmente en los pacientes atópicos. También podemos ver ectropion, engrosamiento de los párpados, y la hipertrofia de la conjuntiva tarsal superior e inferior. Vamos a hablar entonces ya un poquito de la conjuntivitis papilar gigante. Esta puede aparecer por el efecto de estímulos mecánicos sobre la conjuntiva de una forma crónica. Entonces vamos a ver que se va a presentar principalmente con prótesis oculares, suturas expuestas, ampollas de filtración o cuando hay una irregularidad en la superficie de la córnea. Y esta se da porque hay acumulación de depósitos proteicos y residuos celulares sobre la superficie, entonces como de la córnea. La respuesta entonces de las papilas conjuntivales a este frote constante va a ser una inflamación fina que inicialmente es menor de 1 milímetro. Estas se van a ir viendo elevadas, poligonales, con áreas de hiperemia y posteriormente se ven como un mosaico en la conjuntiva tarsal superior e inferior. Las papilas pues usualmente van a ser restringidas por el septo del tejido fibroso, pero cuando estos septos entonces finalmente se rompen, se van a formar las macropapilas o papilas gigantes que ya van a ser mayores de 1 milímetro. Usualmente pues los síntomas que van a tener estos pacientes va a ser una sensación de cuerpo extraño, un eritema, prurito, aumento en la producción de moco, puede también haber visión borrosa y si el paciente usa lentes de contacto puede tener intolerancia a los mismos. Y finalmente, pues el tratamiento va a ser la eliminación del estímulo que está causando los síntomas, garantizar si el paciente tiene lentes de contacto o prótesis, pues que se haga una adecuada limpieza de estos. Y si usa lentes de contacto, entonces los tratamientos de los medicamentos van a ser sin preservantes o si deben ser con preservantes, el paciente se debe retirar los lentes de contacto, aplicar los medicamentos y esperar 30 minutos para luego volver a usar el lente de contacto. Usualmente se usan entonces estabilizadores del mastocito, antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroideos o esteroides tópicos. Hay algunas ayudas diagnósticas, realmente pues nunca he visto que las usen, pero estaban mencionadas en la literatura. Entonces tenemos el test de alergia de la piel, que es un test que es simple, se realiza de forma rápida y no es costoso, es muy sensible y específico y consiste en que se hace una punción cutánea, se deposita pues como el alergeno que se va a estudiar y este tiene como un resultado más o menos en 20 minutos. Y este nos sirve para determinar más o menos si el paciente es candidato o no a algún tipo de tratamiento inmunosupresor. Está otro que es el test de IgE de la lágrima.
Este va a medir la IgE de la lágrima y ayuda a diagnosticar la conjuntivitis alérgica y también nos ayuda a determinar la severidad de la misma. Se usa principalmente en la queratoconjuntivitis vernal y va a ser positivo cuando el valor de la IgE en la lágrima es mayor de 3 nanogramos por mililitro. Y finalmente, pues está el test de parche, que este sí es muy usado en dermatología. Este consiste en que se ponen múltiples alergenos en la espalda, se dejan por un periodo de 48 horas donde se realizan dos lecturas y finalmente pues se retira. Pero con este hay que tener cuidado pues porque la piel del párpado es mucho más delgado que la de la espalda y también en el ojo pues al aplicarnos ciertas sustancias y estas sustancias entrar de pronto en contacto con el sol es que se pueden generar las reacciones, entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar como esta ayuda diagnóstica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces vamos a tener que hay múltiples. eh, Está la conjuntivitis viral, que usualmente pues no hay tanto prurito como en la alérgica. La infección usualmente inicia de manera unilateral y posteriormente pues puede o no convertirse en bilateral. Tener en cuenta que las alergias siempre son bilaterales, a menos que haya sido pues como por una picadura o algo que solo haya caído en un ojo. Y la secreción pues va a ser mucho más mucosa y en ocasiones se puede tornar purulenta. En el ojo seco se va a afectar principalmente la córnea, no tanto la conjuntiva. En el ojo seco vamos a tener tinción con fluoresceína y para el diagnóstico podemos usar el test de Schirmer. En la blefaritis pues se va a afectar principalmente el párpado y sus márgenes, que se pueden ver también en ocasiones vascularizados con cambios en las glándulas de meibomio y collaretes o caspa pues como en las pestañas. La conjuntivitis tóxica, entonces, que esta es una reacción irritante principalmente a medicamentos que el paciente ha venido usando por periodos de tiempo prolongados. Y estos se ven entonces principalmente en medicamentos con preservantes. Está también la rosácea ocular, donde hay principalmente telangiectasias en el margen palpebral y también pues se pueden ver signos o síntomas de esta patología en otras áreas del cuerpo. La queratitis, que usualmente es unilateral, se asocia a pérdida visual y se va a diferenciar como por los infiltrados corneales. El glaucoma de ángulo estrecho, pues que lo asocian principalmente a esta patología, pues porque es un ojo rojo, pero pues el glaucoma es unilateral, tiene pérdida visual y hay dolor. Y la epiescleritis, que también puede o no generar dolor. Entonces también son estos últimos dos, pues son como los diagnósticos como más urgentes a tratar junto con la queratitis. Entonces, para el tratamiento tiene múltiples objetivos. Principalmente, el tratamiento va a buscar eliminar y reducir los signos y los síntomas de la enfermedad, restaurar o mantener la función visual en caso de que ésta se haya visto alterada, detectar y tratar de pronto otro tipo de enfermedades sistémicas que puedan estar desencadenando los síntomas y prevenir o reducir las secuelas o el daño sobre la superficie ocular y las otras estructuras del ojo que también se pueden ver afectadas. Entonces, para el tratamiento vamos a tener unas medidas básicas que se van a usar en todas las alergias. Entonces, principalmente es el uso de gafas como barrera a los alergenos para evitar que estos entren sobre los ojos, las compresas frías, las gotas también refrigeradas, evitar frotar los ojos, no solo para evitar como la liberación de histamina, sino también para evitar algún tipo de secuelas. La ropa de cama debe ser hipoalergénica y esta debe ser cambiada como frecuentemente, al igual que la ropa que el paciente usa diariamente. Usar limpiadores de párpados para evitar o disminuir la blefaritis, los lubricantes oculares o gotas, los lubricantes oculares que pueden ser como en colirios o en ungüento, dependiendo de qué tan severos sean los síntomas del paciente. Y cuando hay defectos epiteliales persistentes, se pueden usar los lentes de contacto que nos van a ayudar como con la mejoría de este tipo de síntomas. También en algunos textos recomiendan como el baño previo a dormir y se deben evitar los plugs del punto lagrimal porque este evita como que los alergenos o la lágrima drene, entonces el alergeno va a permanecer mucho más tiempo sobre la superficie ocular. Encontré como esta tablita, me pareció como interesante para clasificar la intensidad o la severidad de la alergia ocular, entonces hablaban de las papilas que puede ser grado 1, 2, 3 y 4 dependiendo pues como del tamaño, menor de 0,5, entre 0,5 y 1 y mayor de 1 milímetro. La conjuntiva que puede tener simplemente hiperemia y quemosis, o también además ya tener como cicatrices en las enfermedades crónicas. La córnea que puede tener, no, pues que puede no tener
queratitis punteada, que puede ser sectorial difusa o ya la formación de una úlcera, y en el limbo, que dependiendo pues como el cuadrante que se vea comprometido. Para el tratamiento, entonces, principalmente, entonces los vamos a dividir en leve, moderado, severo o muy severo, que sería el grado 1, 2, 3 y 4 que veíamos en la clasificación previa. Entonces, cuando son leves, vamos a tener todos los factores que mencioné previamente, los lubricantes y las compresas. También se pueden usar antihistamínicos tópicos o estabilizadores de los mastocitos, la inmunoterapia, el uso de antihistamínicos tópicos y también orales, que estarían acá los antihistamínicos orales, los lentes de contacto y los esteroides intranasales, y ya el tratamiento como de otras enfermedades concomitantes. Y ya posteriormente, entonces vamos a ir escalando en el tratamiento. Cuando es grado 2 se puede adicionar entonces la ciclosporina tópica más el resto de los tratamientos. En el severo, el curso corto de esteroides, y ya en el grado 4 que es el más severo, pues ya los esteroides orales más el resto de los tratamientos que se mencionaron previamente. Entonces vamos a empezar hablando de los lubricantes oculares. Eh, entonces, como mencioné previamente, se pueden usar en gotas o ungüento y nos van a ayudar a diluir y remover los alergenos que se encuentran sobre la superficie ocular. Entonces esto va a minimizar la exposición del alergeno o el tiempo que pasa sobre la superficie ocular. Es importante tener en cuenta, pues este no busca tratar como de base la respuesta alérgica ni la inflamación, es simplemente para ayudar como a barrer el alergeno. Ahora están entonces los antihistamínicos y los vasoconstrictores. Se pueden usar por separado, pero tienen mejor perfil farmacológico cuando son usados combinados. Recordar que los vasoconstrictores se deben usar solo por periodos cortos de tiempo porque van a tener un efecto de rebote. Entonces, máximo, la literatura recomienda 10 días, pero en general se usan solo como por 3 a 5 días. Tener en cuenta que estos vasoconstrictores, los principales efectos adversos, entonces puede ser el efecto de rebote, pueden generar epífora, obstrucción del punto lagrimal, resequedad y midriasis. Y los antihistamínicos, entonces estos van a actuar inhibiendo la degranulación del mastocito y evitan que la histamina entonces se una a otro tipo de citoquinas. Los antihistamínicos se van a usar principalmente en las exacerbaciones o en los cuadros agudos y estos van a ser como igual o más eficaces que los estabilizadores de mastocitos, solo que la principal diferencia es que los antihistamínicos funcionan mucho más rápido. En un periodo más o menos de 30 minutos, el paciente ya puede haber experimentado cierta mejoría. Los principales efectos adversos de los antihistamínicos van a ser entonces el sabor amargo, en ocasiones puede generar o causar síntomas de resfriado, ardor con la aplicación. Y usualmente entonces estos se usan por periodos máximos de 3 meses. El primer mes se usan más o menos cada 12 horas y ya el segundo y el tercer mes solo una vez al día. Y entonces solo máximo por 3 meses, no se recomiendan usar pues como de manera continua ni por periodos más prolongados que este tiempo. Tenemos entonces la olopatadina, encontré estas tres presentaciones, la dolcetina que es B-potastina, el Alecrit que es alcaftadina y este que también es bepotastina. Y estos dos son como los vasoconstrictores que son como más vendidos en el mercado. Tenemos entonces también los antihistamínicos orales y los esteroides intranasales. Entonces, los antihistamínicos orales van a estar principalmente indicados cuando los síntomas son muy marcados y nos van a ayudar a entonces a aliviar el prurito. Favorecen el sueño y disminuyen como la sensación de frotamiento o de rascado. Se prefieren entonces los antihistamínicos de segunda generación porque van a ofrecer mejoría de los síntomas y pues nos van a disminuir como los efectos sedantes y el efecto anticolinérgico que sería como el ojo seco. Entonces, por eso se prefieren los de segunda generación. Y en cuanto a los esteroides intranasales, pues van a ser seguros, realmente no se ha demostrado que tengan como un efecto eh, como los esteroides tópicos a largo plazo y mejoran los síntomas de rinitis y también de alergia ocular, entonces también en algunos pacientes se podrían usar dependiendo como si tienen otro tipo de síntomas que se vean beneficiados. En cuanto a los estabilizadores del mastocito,
tenemos principalmente el cromoglicato de sodio. Estos van a prevenir la degranulación de los mastocitos, la liberación y síntesis de mediadores inflamatorios y van a bloquear la respuesta temprana y tardía de la fase alérgica, que era la que mencionábamos en la fisiopatología. Finalmente, entonces, pues con todos estos mecanismos de acción van a disminuir la hiperemia, el prurito, la irritación y nos ayudan también a disminuir las exacerbaciones que el paciente pueda tener. Usualmente, pues estos van a tener un efecto que se va a ver a las 24 a 48 horas. Entonces, si el paciente tiene como un cuadro agudo, se pueden usar, pero indicándole al paciente que la mejoría pues va a tardar un poco de tiempo y estos medicamentos se prefieren usar como medicamentos profilácticos. Estos sí se pueden usar por periodos prolongados de tiempo y más o menos luego del que el paciente lo esté usando una semana consecutiva, ya va a tener como efecto profiláctico. Hay otros fármacos que son los fármacos de acción dual que tienen tanto el efecto antihistamínico como el estabilizador de los mastocitos. Acá tenemos la celastina, la olopatadina, el ketotifeno. Y estos actúan rápidamente y resultan eficaces también en las exacerbaciones. Entonces, si tenemos una exacerbación, ya tenemos que podemos usar los estabilizadores de los mastocitos con los antihistamínicos cuando son fármacos duales, únicamente los antihistamínicos y ya es mejor reservar como los estabilizadores del mastocito cuando vienen como en presentaciones separadas para el tratamiento crónico. Mencionaban también entonces los antiinflamatorios no esteroideos. Estos van a bloquear la acción de la enzima ciclooxigenasa y la producción de prostaglandinas, entonces disminuyen la producción de moco, la infiltración celular, el eritema del prurito y la quemosis, y también pues pueden mejorar a la misma vez otro tipo de síntomas. En estos hay que tener cuidado porque se han reportado casos de melting corneal y de perforación, y pues hay que tener en cuenta que se pueden combinar con otro tipo de medicamentos como los estabilizadores del mastocito sin ningún problema. Están los esteroides tópicos, entonces estos esteroides ya como vimos en el cuadro se van a usar cuando es una categoría 3 o ya el paciente tiene un cuadro severo. Se usan entre 1 a 2 semanas cuando son de alta potencia y se pueden usar hasta por 4 semanas cuando son esteroides de baja potencia. Y pues se usan cuando hay otros medicamentos que hemos usado previamente que definitivamente no nos han ayudado a la resolución del cuadro clínico. Bueno, estos medicamentos van a actuar más o menos en 6 horas luego de la aplicación, entonces también sirven en los cuadros agudos y los principales efectos adversos entonces son el aumento de la presión intraocular, la inducción o exacerbación de un glaucoma, formación de cataratas, también retrasan la curación de las heridas y aumentan la susceptibilidad a otro tipo de infecciones. Mencionaban también que en algunos casos se puede evaluar como la aplicación supratarsal de los esteroides en casos graves o en pacientes que definitivamente pues no son adherentes al tratamiento y también pues si el paciente tiene alguna alteración palpebral pues se van a usar los esteroides en ungüento como la hidrocortisona. En cuanto a los inmunomoduladores, entonces tenemos la ciclosporina o el tacrolimus tópico, pues realmente de tacrolimus no encontré que hubiera medicamentos acá, este es un medicamento de uso veterinario. Y la ciclosporina, pues sí es de uso humano. El Estos tacrolimus pues lo se van a usar. encontramos, perdón, Manuel, el tacrolimus se consigue de forma magistral o cuando no teníamos la posibilidad de pedirlo como magistral, podemos usar el Cromus, que es Ah, el ok. ungüento que se usaba al 0,03%, que es el que se usa en dermatología. Sí. Y también lo podemos usar, pues no está indicado pues ocular, pero nos funciona muy bien y lo hemos usado por muchos años hasta que pues, Evolucia comenzó hacer la preparación magistral, ¿no? Digamos que Profe, pero lo desde que que es dermatológico genera como muchos síntomas irritativos. ahorita un poquito, pero como le explica el paciente que se debe poner solo un poquito en el fondo del saco, Ujú. no necesita llenarse, sí los irrita un poquito, pero funciona muy bien. Lo usamos mucho en los niños, sobre todo en las vernales. Funciona Sí. muy bien. Lógicamente, si la ventaja es que dura mucho, ¿sí?
Y en cambio, pues el que nos mandamos a preparar, pues dura poco, ¿no? Que es en un frasquito pequeñito y también es costoso. En cambio, el ungüento solo es duro, ¿sí? Ok, Entonces, y o ponerlo en la nevera que esté frío y digamos que esa sensación pues, de malestar que pueda producir pues, o emborronamiento sea menor, ¿no? También lo usamos, pues no es el caso, pero en rechazos de córnea, pues yo uso mucho también el tacrolimus en ungüento, bien al 0,03% y al uno por ujú, ciento, pero nosotros realmente usamos es al 0,03% y la preparación magistral viene a ese porcentaje. ¿Listo? listo, profe. Bueno, Bueno, entonces tenemos que este tipo de medicamentos se usan cuando los esteroides pues no son eficaces en el control de la enfermedad o cuando los esteroides son mal tolerados o finalmente pues como medicamentos ahorradores de esteroides. Y pues como mencionó el profe, hay varias presentaciones y finalmente entonces hablaban también de la cirugía, que puede ser una queratectomía superficial en los casos que se requiera para eliminar algunas placas o debilidad de úlceras y permitir la reepitelización. Y también hay recubrimiento entonces con membrana amniótica o corrección de tosis con toxina botulínica o tarsorrafia lateral, pero ya esto es más como cuando hay presencia de secuelas. Y les trae unas preguntas entonces como para finalizar la charla. La primera pregunta es responda verdadero o falso. Según la etiología, la conjuntivitis papilar gigante es un tipo de conjuntivitis alérgica. Gonzalo dice que es falso. Perfecto. Pues si realmente es falso, como les mencioné previamente, pues algunas literaturas o algunos textos lo incluyen en las alérgicas, pero hacen énfasis en que es mecánica y no es mediada pues como por la IgE ni por otros mecanismos de alergia. Sí. La segunda pregunta es escoja la falsa con respecto a la queratoconjuntivitis vernal. Entonces la A, los factores predisponentes son deficiencias hormonales y se presentan en ambientes cálidos. La B, la edad de presentación inicia a los 30 o 50 años. La C se clasifica en palpebral límbica y mixta. Y la D, uno de los signos clínicos que se presentan son los puntos de Horner-Trantas en el limbo. ¿Quién da más? ¿De a uno? La respuesta es la B. ¿A la vez? Perfecto. Ujú. Y recordemos entonces que la edad de presentación es desde los 5 años de edad y que esta puede remitir más o menos cuando el paciente alcanza los 20 años. La presentación inicial de los 30 a 50 años es en la atópica. Y ya para finalizar, entonces escoja la verdadera de acuerdo al tratamiento. La A entonces dice que el pilar de tratamiento en todas las conjuntivitis alérgicas son los esteroides tópicos debido a que es el medicamento con mejor respuesta terapéutica en la alergia. La B que los antihistamínicos tópicos son el medicamento de elección para la profilaxis y se usan de manera indefinida. Y la C que los antihistamínicos orales no tienen efecto ocular, por lo tanto nunca son usados en las conjuntivitis alérgicas o todas son falsas. ¿Quién contesta? Está chévere esa pregunta, ¿no? Pues, ¿ustedes tratarían solo con esteroides tópicos, por ejemplo, para mejorar la respuesta terapéutica como tratamiento? Los antihistamínicos son los elementos, son de elección para profilaxis. Los antihistamínicos orales tienen efecto ocular, por lo tanto nunca se usan en conjuntivitis alérgicas o todas son falsas. Sí, profe, la D. ¿Cuál? ¿Cuál es falsa? Perdón, ¿cuál Todas es la verdadera? falsas. Perdón. ¿Cuál es la verdadera, no? Porque la pregunta es, ¿cuál es la verdadera de acuerdo al tratamiento? ¿Qué dice? A ver quién está por ahí. Pues todas son falsas, entonces la respuesta sería la D. Sí, La D. perfecto. O sea, la D sería la verdadera. La Sí, verdadera porque sería recordemos entonces, la B, la verdadera.
Sí, profe, la D de dedo. Bueno, esos todos son falsos. Sí, sí, es buena esa pregunta porque tienen su cascarita, ¿no? No pueden. Sí, 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 porque exactamente. recordemos que los esteroides pues se van a usar solo cuando ya hemos intentado otro tipo de tratamientos y realmente no han funcionado o cuando el paciente tiene una exacerbación pues severa. Y los Ok, Manuel. antihistamínicos tópicos no son el Bueno, medicamento de elección para la profilaxis, sino que para la profilaxis se prefiere los estabilizadores del mastocito como el cromoglicato de sodio. Y pues los antihistamínicos orales sí han demostrado que tienen efecto ocular, por lo tanto sí se usan en las conjuntivitis alérgicas. bueno, por eso te decía que era un poquito, la pregunta era interesante porque, mira, los esteroides sí los podemos usar, más que todos los esteroides de superficie, tipo fluorometalona o lotepregnol, en las etapas agudas, ¿sí? De hecho, están indicados. Entonces, no hay que esperar a que el paciente, no, uno puede comenzar con un esteroide suave de 10 a 15 días y simultáneamente comienzas con un antihistamínico y si es dual, pues mucho mejor, porque Ujú. en este caso nos ayuda a sacar el paciente de esa crisis inflamatoria, o sea, no hay que esperar a que sea lo último cuando no me respondió, no, se pueden usar desde el principio. Los tópicos son el medicamento de profilaxis. Bueno, el cromoglicato, pues realmente casi no lo usamos. ¿Por qué lo dan en la EPS? Porque es muy barato, ¿no? Viene el 2 y el 4%. Pero digamos que un paciente comienza, es poco práctico porque se demora de 2 semanas, 1 o 2 semanas para Ujú. lograr. Entonces el paciente está con la alergia, la piquiña, desesperado, inflamado, y si vos le inicias solo cromoglicato, pues el paciente pues no va a terminar pues no usando. Además, es muy alta, entonces cada 6 horas, por ejemplo, 4 veces al día. Entonces no es un buen medicamento. Realmente yo nunca lo uso, me parece que tenemos mucho mejores opciones, porque lo que quiere el paciente cuando llega con alergia es que le quiten la bendita piquiña y la inflamación. Eso es lo que el paciente lo obliga a consultar. Y solo Profe, le y no se inicias. usa como de mantenimiento, o sea, ya una vez el paciente ha pasado como la fase aguda. Se podría usar, si no tenés otras opciones, pues se Ujú. podría usar, ¿sí? Pero 4 veces al día, ¿sí? Entonces la Sí. adherencia al tratamiento es bajo. Entonces, se usaba hace muchos años porque no habían, digamos, el arsenal que tenemos hoy en día. O sea, tenemos muy buenos medicamentos. Entonces, si vos tenés una olodina, una lopatadina, una alcaptadina, una bepostatina, pues mucho mejor porque el paciente, por ejemplo, la alcaptadina tiene una ventaja de que vos la aplicas en el consultorio y el paciente ya como a los minutos dice, uy, doctor, ya me quitó la piquiña, da una sensación. Entonces, hay mejores medicamentos, ¿sí? No es que no se pueda usar, pero pues, hay mejores. Y los orales, pues vos estás diciendo que realmente no funcionan muy bien. ¿Dónde leíste eso? Porque ellos no tienen, digamos, no llegan, no funcionan muy bien en las conjuntivitis oculares. No, definitivamente ellos no funcionan bien. ¿Cuándo funcionan? Cuando el paciente tiene algo asociado, por ejemplo, una rinitis alérgica, ¿sí? Entonces, generalmente los pacientes riníticos, atópicos, pues eso sí les va a ayudar porque les va a ayudar en la parte de congestión nasal, les va a ayudar un poquito, pero lo que realmente, si vos tenés una alergia ocular sola, ellos no funcionan bien, ¿sí? Ujú. Entonces, mejor el tópico porque es el que llega directo al ojo. Entonces, para usar los histamínicos tendrías que usar dosis más altas y con los efectos pues, que ellos tienen, ¿no? Pues los que producen sueño y bueno, o sea, realmente no sería como coadyuvante, no más, ¿no? Entonces, por eso te digo Sí, que la profe. pregunta es interesante por eso, pero mm, eso es lo que quería como aclarar. No sé si alguien de los presidentes mayores quiere opinar algo o lo que han visto manejar en la consulta normalmente con sus profes, si hay algo diferente. Profe, pues yo tenía una duda. Digamos, al momento de yo tratar una conjuntivitis alérgica
Ujú. refractaria al manejo, pues que ya se ha instaurado pues un manejo adecuado con el esteroide, el antihistamínico, con estabilizador de mastocitos. Digamos, se ha estudiado, se conoce si hay algún efecto positivo de combinar, por ejemplo, dos antihistamínicos diferentes, o también, pues, encaminada a la misma pregunta, ¿cuál es el momento apropiado para yo introducir un modulador en esos pacientes que no responden bien a los medicamentos pues, usualmente utilizados? Sí, realmente combinar, por ejemplo, una lopatadina con un ketotifeno, realmente no lo he visto y creo que pues sería como tomarse un acetaminofén y una aspirina, algo así, ¿no? Eh, Porque los mecanismos son muy parecidos, ¿no? En ese sentido. Sería ponerle más toxicidad al ojo. Recuerda que pues, ahorita pues tenemos los antialérgicos sin preservantes, pero ellos también producen toxicidad, ¿no? Por sí solo las moléculas. Entonces, adicionar dos moléculas diferentes, pues creo que no traería beneficio. Además, porque tenemos medicamentos que tienen hasta tres mecanismos de acción, como las captadine, ¿no? Y actúan, entonces funcionan muy bien. Entonces, yo nunca he tenido pues la necesidad de usar antialérgicos o similares, no, realmente no, y creo que no lo he visto pues en la literatura. Y los inmunomoduladores son aquellos casos refractarios que no mejoran solo o que recaen, ¿no? Ahí sería como la indicación, ¿no? Para mandar una ciclosporina o inclusive el, ¿qué? El cromos, el que dijimos que Tacrolimus. el tacrolimus, exactamente. Sería en esos casos refractarios. Ahora, hay casos que llegan a los niñitos con esas vernales, yo entro en todo, ¿sí? Porque hay que atacar. ¿No? Generalmente son niños muy atópicos, y ahí yo pido ayuda, ahí sí, pido ayuda mucho del alergólogo, ¿no? El alergólogo nos ayuda mucho en esa parte sistémica, ¿sí? Y las vacunas y todo eso, ¿no? Que yo recibo mucho niño que incluso son los mismos alergólogos que lo envían, los envían nos los envían, pues, digamos, por tratamiento. Eso sería, pues, Y como el manejo. digamos, ese inmunomodulador yo lo introduzco durante la crisis y ese ya queda como mantenimiento indefinido o hay como un Mantenimiento, tiempo. uno lo va disminuyendo, ¿no? Sí. Recuerda que la ciclosporina no actúa inmediatamente, ¿no? Él comienza a actuar a las 2, 3 semanas. Por eso hay que comenzarlo rápido, ¿ya? Para que lo empiezan, en ese caso, pues así, es muy fuerte, digamos, muy agudo, crónico. Incluso hay niños, acuérdate, pero hablamos de queratoconjuntivitis, niños ya con lesiones en la córnea, neovascularización y panos, ¿sí? Tengo varios casos similares. Entonces, para niños hay que manejarlos así, ¿sí? Entonces, comenzar con esteroide suave, nunca he comenzado con una prednisolona, ¿no? Porque me parece que lo que necesitamos es que funcione en la superficie, ¿sí? No que nos penetre. Entonces, creo que correríamos más riesgo de hipertensión ocular, ¿sí? Y los riesgos de catarata, pues, no inmediatamente, pero por eso no comenzaría, nunca comienzo. Sé que está escrito pues en los protocolos y habrá colegas que lo inician. De pronto un inicio corto, ¿no? Y luego seguir con los de superficie, es hasta válido. Pero si tienes, por ejemplo, úlceras, lesiones en córnea, pues creo que es un riesgo alto de que haya una sobreinfección, ¿sí? Entonces yo comienzo generalmente con esteroides de superficie, tipo lotepregnol, ¿sí? Asociado a uno de mecanismo dual, ¿sí? Tipo olodina o lopatadina, perdón, o ketotifeno, ¿sí? Siempre la primera elección pues es la olodina, por eso ustedes ven que la mayoría de estudios siempre comparan olopatadina, perdón, olopatadina con la molécula nueva que está, ¿sí? Porque ese es como el gold estándar. Pero por ejemplo la depostatina también es
que solo tenemos una en el mercado, hasta donde yo sé, que es la Dolcetina. También es una alternativa buena, ¿sí? Y en esos casos, pues que a pesar de iniciar el tratamiento, pues no funciona o ya estamos en los casos muy exacerbados, pues yo les inicio la ciclosporina. Y ya en esas muy fuertes, pues ya me voy con un perdón, con un tacrolimus, ¿no? Pero no de entrada. Eso sería lo que normalmente yo hago y lo que está pues, más o menos descrito en la literatura, que vas a encontrar pues también variaciones y de acuerdo a la experiencia del especialista, ¿no? Aunque pues en medicina basada en la evidencia, pues la experiencia personal no tiene validez científica, pero pues es lo que vemos a diario, entonces pues es lo que normalmente yo hago. Así. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, Manuela, pues así es que tienen que ser las presentaciones concretas, muy cortas, qué es lo que realmente nos queda. Y las preguntitas chévere. Está muy bien que sigamos con esa metodología. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. ¿Quién presenta el próximo tema? Pues, Yo, profe, listo. el otro lunes gratitis. Perfecto. Listo. Es un tema larguito. Pero intentemos hacerlo así bien concreto, con mucha foto, como hizo Manuela. Me parece que nos va a quedar más. ¿Sí? La idea es esa. Bueno.